estamos con la posibilidad de conversar con el doctor Sergio Abrevaya. Muchas gracias por haber venido, Abrevaya. Gracias. Bueno, en su doble condición, digamos, a cargo de ese organismo, del Consejo Económico Social, con tanta diversidad y pluralismo de fuerzas. También después vamos a hablar un poco, bueno, de su condición de dirigente político, de ex legislador de la coalición cívica, de referente del partido Podés, y de qué manera se va a insertar eso en la capital. La primera pregunta tiene que ver con el trabajo del Consejo, ¿no? Finalmente, uno de los elementos en los que más se había hecho hincapié era en el tema educativo. Sí, te acordás la otra vez, estuvimos hablando de esto, se hizo un debate de 3 meses sobre la reforma de la educación. Viste que es difícil que la política de fondo, esa que programa para 20 años la Argentina, la estratégica. La estratégica se debata. Y se debatió entre, ¿te acordás? El Consejo lo componen 6 gremios, empresas, universidades, profesiones, el mundo académico, ¿no? Las universidades, todos, digamos, los representantes más altos de cada una de estas organizaciones. Y se debatió y se propuso al gobierno de la ciudad y al legislativo una reforma para la secundaria, pensando en que tiene el valor estratégico más alto para una comunidad. Es decir, si vos no cambiás la educación, no tenés una Argentina mejor en 20 años. ¿Y de qué manera, cuáles son los principales lineamientos de cómo sería un secundario del futuro? Mira, hay algunas propuestas muy fuertes. Una es, no hay inclusión sin calidad, no hay inclusión sin exigencia, sin excelencia. Si vos no exigís, no hay inclusión. Allá por el 2006 se creía que la inclusión era simplemente la obligación del Estado de prestar el servicio o prestar la educación al secundario. Es decir, era como si vos mandás a un chico al estacionamiento 5 años, ahí va a estar y de ahí saldrá algo, y bueno. Y desentenderse de eso. Claro. Y después te desentendés, con el mismo modelo educativo de hace 100 años. Y este es uno de los planteos muy claros. Para adelante es inclusión y es excelencia. Si no exigís, no funciona. El otro, por supuesto, es la orientación vocacional. Ya no va más el sistema como lo teníamos hasta ahora. Tenés que ir orientando vocacionalmente con materias cuatrimestrales, conectado con el mundo del trabajo. Tenés que nivelar con el mundo universitario. Y la escuela que viene es digital. Esto significa no que tenés que tener una computadora, sino que esté integrado un nuevo lenguaje. Seguro. El lenguaje de las redes, el lenguaje, digamos, cibernético, los chicos manejan como nosotros aprendimos después a hacerlo, pero ellos es el lenguaje natural, ¿no? Y después también las 3 alfabetizaciones, la alfabetización del lenguaje, la alfabetización de las ciencias y la alfabetización digital. Si el chico no sale con esto, no puede competir. La Argentina no puede competir. Y esto ante una cifra terrible, ¿no? En la Argentina el 50% de los chicos en el secundario abandonan. Y en la ciudad de Buenos Aires, 50% de los chicos del secundario abandonan. En la Argentina. Es tremendo ese dato, ¿no? Esa es la situación. Y en la ciudad de Buenos Aires no es el 50%, es mejor la cifra, pero la repitencia, es decir, la sobriedad, el chico que sigue y sigue manteniendo esto de inclusión sin exigencia, sin que el Estado, en el caso de la pública, se ocupe del chico, a ver qué pasa que no aprende, qué pasa que no le interesa. Bueno, estos son los cambios que tenemos que producir. No hay Argentina viable sin un sistema educativo. Y eso el Consejo, del cual tengo la suerte de presidir, pero además de pertenecer, con estos representantes pudo debatir, ¿no? Abrevaya, ¿y cómo es la cuestión de esta denuncia tan importante, tan fuerte que han hecho allí con Alfonso Pratgay, con Ricardo Gilavera, con Victoria Donda, contra la presidenta de la Nación, Guillermo Moreno, y otros funcionarios más, ¿no? Mirá, el tema es que siempre el kirchnerismo dijo que mantenía pisado las cifras, ¿te acordás? La de inflación y la del dólar por los bonos que producían en la Argentina un perjuicio porque terminaban pagando de más. Y en realidad es mentira, es decir, o es una parte de la historia. Los bonos canje de 2005 y 2010 tienen la cifra inversa, es decir, están atados al PBI. Si vos decís que el PBI creció más de lo que debió crecer, pagás más. Se pagaron $1.000 millones más en estos últimos 6 años. $1.000 millones pagó el gobierno nacional. Por dar cifras que no se corresponden del PBI con lo que las cámaras de construcción, automotriz, de acero, dice que produjeron. Es decir, automotriz dice que produjo una cifra y el INDEC dice que produjo 270.000 más automóviles, por darte un dato. Ahora, esto tiene una solidez tremenda, la elaboró Alfonso Pratgay, por supuesto, que es quien nosotros lo acompañamos en esto, que es quien la articuló, y tiene un perjuicio para el Estado que va a continuar. Es decir, puede ser que por esto perdamos, como es acumulativo, $2.000 millones más. Y todo esto que pudo haber representado las viviendas que no tuviste, las escuelas que no tuviste, los ferrocarriles que no arreglaste. Y yo creo que es tiempo, y por eso la denuncia, porque teníamos algunas dudas. ¿Se puede hacer una denuncia penal por esto? Y algún día alguien se tiene que hacer responsable por cambiar los números y generar perjuicio. ¿Cómo es esto de que vos le votás un presupuesto al INDEC y el presupuesto no lo gastan en hacer cifras
que son para todos, como el Servicio Meteorológico Nacional, como esas cosas que decís, bueno, en esto confías, el termómetro del país. No, la usamos para hacer una propaganda, para tergiversar, para pegarle más a los bonistas en aquel momento del bono canje. Bueno, alguna responsabilidad penal esto tiene que tener. Y así, me parece, lo entendió el fiscal, ¿no?, que lo promovió. Abrevaya, ¿qué va a pasar políticamente? ¿Cuál es su futuro político? Digamos, ahí hay 2 o 3 espacios que están tratando de representar lo que uno podría llamar la centroizquierda, la socialdemocracia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo va a terminar eso? Porque un poco uno ve que está medio fragmentado ese espacio. Sí, yo creo que hoy hay una noticia que nos ayuda a pensar cómo se debe construir, ¿no? Hay un Ricardo Alfonsín en la provincia diciendo, si hace falta me bajo. Claro. Que es lo que la gente dice, basta de egos. Y creo que tiene para no bajarse, y sin embargo lo dice. Yo no pertenezco a la provincia y ya no estoy en el radicalismo. Claro. Así que, pero lo traigo a la mesa porque es lo que en la ciudad de Buenos Aires se puede hacer. Vos decías bien, el grupo con Donda, Tumini, Pratgay, Gil Lavedra, venimos construyendo una parte y Extensor, una parte de esta historia. La otra está Pino y Carrió, que yo creo que ellos también tienen voluntad de construir un espacio común a través de las PASO. Sí, yo creo que sí. Venimos conversando y creo que sí, y creo que es posible. Y en esta semana me parece que hay enormes posibilidades de concretar, ir a las primarias abiertas y decir, bueno, resolver quién es el mejor y acompañar el resto, ¿no? Eso sería muy bueno, porque esa es la utilidad que tiene las PASO y que no se han aprovechado, me parece, en toda su dimensión. Hay un espacio y un pensamiento común. Bueno, las candidaturas, quiénes son los mejores, los más aptos, lo puede dirimir el propio ciudadano si lo van a ir a las urnas, ¿no? Sí, además es el gran error del 2011. El aprendizaje, yo creo, del 2011, después de haber ganado el 2009, es que en el 2010 ya te estaban peleando. Claro. Y en el 2011 tenías 4 candidatos, Wiener, Carrió, lo tenías a Pino, Ricardo Alfonsín, que iban cada uno por su lado. Claro. Cuando claramente un mismo electorado los termina votando. Por supuesto, alguno me dirás mejor que el otro. Bueno, vale. Muy bien. Si vos utilizabas las PASO, ¿había 54%? Yo creo que no. Fue increíble que el 46% se decida votar candidatos que estaba seguro que no llegaban. Claro. Entonces, me parece que la construcción de ese 2015 empieza ahora, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo, una oportunidad más tranquila, ¿no?, que es la parlamentaria, que te puedes equivocar, pero me parece que es una oportunidad fantástica para que esto no vuelva a suceder, y en el 2015 vas a poder disputar desde esta centroizquierda la ciudad y la nación. ¿Usted cree, Abrevaya, por el conocimiento que tiene del distrito, que el kirchnerismo no va a renovar? Digamos, el kirchnerismo tiene a Daniel Filmus, que tal vez seguramente va a ser el candidato nuevamente, por lo menos lo que dicen desde el gobierno. Bueno, y ahí hay un candidato, hay un senador también que digamos, tributaba al kirchnerismo, aunque no entró por el kirchnerismo, como Samuel Cabanchik. ¿Cree que puede el kirchnerismo perder la representación en el Senado? Sí, absolutamente. Y si se hacen las PASO, estoy convencidísimo de que no hay manera de que el kirchnerismo logre la tercer banca. No creo que saque menos de lo que duramente soporta el kirchnerismo en votos en la ciudad de Buenos Aires. Se va a mantener ese 20%. Hay un 20% duro que vota el kirchnerismo, más allá de cuál sea el candidato. Yo creo que sí, pero hay un 80% que es capaz de reunirse en 2 propuestas, que yo creo que además la Argentina van a terminar esas 2 propuestas, los otros 2 tercios. Un tercio que es el peronismo, lo que contaba el Momo, el peronismo Macri, y el otro tercio es es la coalición, es el FAP, es el radicalismo, y me parece, y después otra serie de partidos chicos por distrito que vamos abonando a ese esquema. Y yo creo que ahí está el otro tercio, que es probable además que sea el mayoritario. Interesante, ¿eh? ¿Cómo ve esta pelea media insólita entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad respecto de la estatua de Colón y poner la estatua de Juana Azurduy en ese lugar, trasladarla a Mar del Plata? ¿Qué expresa eso desde el punto de vista político según su mirada? Yo creo que el gobierno nacional empieza siempre preguntándose lo que quiere. ¿Qué quiero? Sacar la estatua de acá y disponer de la plaza. Bueno, ¿cómo hacemos? Y explicar que es Juana Azurduy, que nadie va a poder decirme que no, y mandar la estatua de Colón a Mar del Plata. Creo que ese es el mecanismo, la lógica. Hay que terminar con la parodia, 10 años de parodia. Yo creo que los primeros años uno podía creer que no, bueno, no dan todas las batallas, esperá que no tienen los fondos para construir viviendas porque están atendiendo otros problemas. Podías pensar eso. Todos lo pensamos, 2004, 2005. Ya 10 años no. Ya te das cuenta que hay un sistema de decisiones. No. Definitivamente la ciudad es la que decide sobre esa plaza, no es el patio trasero de la Casa Rosada. Claro. Entonces tiene que permitir que la ciudad decida. Además, si bien fue donada por el gobierno italiano al gobierno nacional, obviamente cuando se le da la autonomía a la ciudad de Buenos Aires, las plazas y los monumentos pasan a ser un patrimonio de la ciudad. Bueno, casualmente, el primer problema que hubo ahí es la posibilidad de enrejarlo. Claro. ¿no?
Por eso digo, no es el patio trasero, pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, esto también deriva de aquel viejo problema que fue la capitalización de Buenos Aires, ya nos vamos a ir muy lejos, finales del siglo XIX, pero en la recuperación de la autonomía se termina este problema. Basta, bueno, pertenece a la ciudad de Buenos Aires. Aníbal, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Muy buenas noches.